Hola chicos, bueno, vamos a revisar este último tema que se llama la teoría de la acción comunicativa y vamos a también discutir un poquito algo respecto a la ética del discurso. Y bueno, ¿no? Aquí pues la pregunta es justo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, ¿no? De teoría de la acción comunicativa? Y para responder esa pregunta tenemos que mencionar a este filósofo que se llama Jürgen Habermas, que fue un filósofo alemán que perteneció a un grupo de investigación que era el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, junto con otros filósofos que son considerados una escuela que se llama la Escuela de Frankfurt. Entre sus compañeros destacan Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y algunos otros. Lo que ellos desarrollaron, lo que la Escuela de Frankfurt desarrolló, es un pensamiento que es una mezcla entre todo el desarrollo como de la filosofía occidental, particularmente el marxismo, también, ¿no? la introducción muy fuerte de las ciencias sociales, del psicoanálisis, y de eso se deriva lo que se llama la teoría crítica. La teoría crítica. Pero bueno, como les decía, específicamente para hablar de la teoría de la acción comunicativa, vamos a hablar de Jürgen Habermas. Él es el filósofo que desarrolla la teoría de la acción comunicativa. Esto lo hace por ahí de los años 80 y es un texto, ¿vale? Es un texto, una obra bastante compleja, donde está discutiendo, ¿no? Pues como todos, está tratando de pensar en una manera de como de resolver ciertos problemas o un cierto conjunto de problemáticas que se derivan de estas críticas a la modernidad. Recuerden que cuando vienen todos los procesos de relativización de la verdad, del nihilismo, ¿no? Y demás, surgen o hay intentos, ¿no? Por resolver ciertas problemáticas que se derivan de eso, ¿no? Una de ellas que ya revisamos fue con la hermenéutica, pero en este caso Habermas está tratando de pensar en otra posible solución, y esa solución para él va a ser la teoría de la acción comunicativa. Entonces, en ese sentido, lo que podemos considerar es que la teoría de la acción comunicativa forma parte de estos intentos por replantear y hacer una crítica a todos los resultados, ¿no? que vinieron de la modernidad. Entonces, un aspecto también, como digamos, resultado de estas cuestiones del nihilismo, de la relativización de la verdad, es que lo que ya se hace muy evidente es que la metafísica, que es esta área de la filosofía que pretende encontrar verdades absolutas, ¿no? Universales, los fundamentos acerca de todo lo existente, con toda la crítica a la modernidad, del nihilismo y demás, lo que tenemos es que esto ya no es posible. La metafísica, hacer metafísica después, ¿no? de la crítica a la modernidad ya no es posible, y entonces lo que hay que hacer es más bien pensar de qué manera podemos seguir, ¿no? pensando la verdad, seguir pensando en la razón, que es un elemento fundamental de la modernidad, pero ya desde otra perspectiva. Y entonces, en ese sentido, la teoría de la acción comunicativa de Habermas perdón, busca eso. Y un aspecto muy importante que vamos a vincular a la teoría de la acción comunicativa va a ser la lógica desde este aspecto argumentativo. Ustedes llevaron lógica en el semestre anterior, ¿no? Y bueno, sé que es una materia complicada, ¿no? Que hay temas que tal vez no entendemos al 100%, pero sí, la argumentación hay que entenderla de manera muy general, que está presente en nuestras vidas de manera constante. No solo en la filosofía a través de la lógica, sino en
todas nuestras formas de comunicación, sean de comunicación oral o de comunicación escrita o de otro tipo de comunicación, la argumentación está ahí presente. Entonces, ese aspecto es muy importante, ¿no?, considerarlo, porque va a ser parte esencial de la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Entonces, otros elementos perdón, que van a contribuir también a pensar la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Decíamos, está la argumentación y por lo tanto va a estar también el lenguaje, y digamos esta práctica argumentativa, porque ahí es donde se está jugando la verdad, y el conocimiento. Recuerden ustedes, están estas cuestiones de la incertidumbre, relativización de la verdad, está el nihilismo, ¿no? Y Nietzsche ahí diciendo, ¿no?, que la verdad es una cuestión histórica, ¿no?, que se construye, que uno puede reformular esas verdades, Pero la pretensión de la filosofía, ¿no?, a pesar de que ya la verdad no puede ser universal, ¿no?, que es esta pretensión metafísica, ¿no?, eso no significa que no haya la posibilidad de buscar la verdad, ¿no? Porque en el fondo, o sea, como filósofos o filósofas, o a la filosofía le interesa eso, ¿no? Pensar el conocimiento y pensar la verdad como algo que sí existe. Pero ya no podemos pensar que existe de manera absoluta o de manera universal. Pero la cuestión entonces es cómo pensamos ahora la verdad. Entonces ahí, en esa serie como de problemáticas, está situada la teoría de la acción comunicativa. Y por eso el lenguaje y la práctica argumentativa son estos elementos que Habermas va a retomar para, digamos, lanzar su propuesta. Porque lo que está ahí como jugándose de fondo va a ser la posibilidad de la comunicación y de las interacciones sociales que nosotros tenemos. O sea, en todo este entramado, pues, está insertada la teoría de la acción comunicativa. Entonces, decíamos antes que un concepto que Habermas va a retomar y va a estar analizando de manera muy, muy profunda es el concepto de razón, específicamente del término racional, ¿no? ¿Qué pensamos o cómo definimos lo racional, ¿no? O en los términos que lo pone también, la racionalidad. Entonces aquí, ¿no?, por ejemplo, Habermas dice, ¿no?, que la racionalidad, ¿no?, dice, tiene menos que ver con el conocimiento o con la adquisición del conocimiento, ¿no?, que con la forma en que como sujetos somos capaces, ¿no?, del lenguaje, ¿no?, y de la, digamos, como la puesta, ¿no?, en acción del conocimiento, ¿no? Entonces la racionalidad es un aspecto clave para pensar la teoría de la acción comunicativa. En ese sentido, pues Habermas va a estar haciendo muchos análisis respecto a la racionalidad, ¿no?, y va a llegar un momento en el que esa racionalidad, ¿no?, dice, tiene más que ver con el actuar que con una cuestión como del solo pensamiento, considerando que tradicionalmente el pensamiento no se asume como una cuestión activa, sino como una cuestión pasiva o como un objeto, ¿sale? O sea, si nosotros hablamos de pensamiento o de razón, ¿no?, y decimos somos racionales, no lo pensamos en términos prácticos, en términos de acción. Entonces Habermas introduce, ¿no?, aquí la vinculación entre la racionalidad y la capacidad de actuar. Eso, para Habermas, es la racionalidad. La racionalidad es cómo estamos actuando, ¿no?, o cómo se hace ese proceso de actuación, ¿no?, con base en esa racionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a hablar Habermas de tipos de acción. Va a hablar, por ejemplo, va a decir que existe la acción racional, que para él dice que está orientada al éxito, o sea,
implica la acción racional. Para Habermas implica lograr algo digamos, como con esa acción. Ajá. Y por el otro lado tenemos, la voy a poner con otro color, la acción comunicativa, que para Habermas tendría que ver con el entendimiento. No se marcó bien. Entonces la acción racional tiene que ver con lograr algo, ¿no? Con el éxito, así lo vamos a entender. Y la acción comunicativa con el entendimiento. Ajá. Pero, de nuevo, lo importante aquí es que son acciones. Ajá. Son actos, ¿no? Algo que estamos haciendo. Ajá. ¿No? La razón no es una cosa como que está ahí, ¿no? En nuestra cabeza, sino se manifiesta a través de una acción. Ajá. Que en este caso puede ser una acción que busque lograr algo, ¿no? Que sería esta cuestión como de el éxito, o que esté buscando entender algo, ¿sale? Entonces hace esas dos distinciones. Y un poco la ilustro yo con estas imágenes, ¿no? Este sería un ejemplo para una acción racional, donde yo, ¿no?, voy a hacer algo, voy a actuar, pero tengo una meta, ¿no? Hay algo, una cosa específica que quiero lograr con esa acción. Ajá. Entonces, esa es la acción racional, ¿no? Que serían cosas que pues hacemos de manera cotidiana. Ajá. O sea, todo lo que hacemos, ¿no? Porque el ser humano básicamente siempre estamos actuando. Ajá. Son acciones racionales. ¿Por qué? Porque buscamos lograr algo. Hay un objetivo que alcanzar. Pero también realizamos, y esa es la otra parte de la acción que le interesa a Habermas, comunicación, ¿no? Nos comunicamos. Ajá. Y cuando nos comunicamos también estamos actuando, pero ahí no tenemos un objetivo, ¿no? Excepto el entendimiento de eso que estamos comunicando. Ajá. La teoría de la acción comunicativa de Habermas es bastante compleja, porque Habermas está relacionando y haciendo todo un proceso de investigación que involucra muchísimas campos, ¿no? Digamos, de otras disciplinas, ajá, como la lingüística, por ejemplo. Y entonces analizar la teoría de la acción comunicativa de manera detallada sería muy complicado. Yo la estoy tratando de plantear a ustedes de la manera más sencilla posible para que podamos entenderla, ajá, porque además son cosas que sí tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Solo que Habermas la plantea pues de una manera muy abstracta o muy filosófica, para decirlo en esos términos, y nosotros las tenemos que entender como en términos más coloquiales. Ajá. Entonces, en ese sentido, ajá, es que hay que hacer como esa aclaración. Ajá. Pero estamos, al menos ya ahorita en el entendido, de que estamos hablando de acciones. Ajá. Una acción racional, que decíamos es esta que busca lograr un objetivo, y la acción comunicativa, que busca lograr el entendimiento. Ajá. Entonces, las acciones comunicativas, ajá, si se tratan de acciones, pues tiene que haber un proceso. Ajá. Así como nosotros cuando estamos buscando lograr un objetivo, no sé, preparar un pastel, por ejemplo, el objetivo es preparar un pastel, y entonces hay un proceso que seguir para preparar el pastel, ¿no? Si yo logro preparar el pastel, es que esa acción tuvo éxito. Ajá. Si no lo logro preparar, entonces algo pasó en el proceso que no me permitió lograr eso. Entonces, algo así, ¿no?, algo similar va a ocurrir en la acción comunicativa. Ajá. ¿Por qué? Porque también hay aquí, ¿no? Lo entiende Habermas como un plan de acción, ¿no? Que sería como este proceso, ajá, pero lo que tenemos que lograr en la acción comunicativa, ¿no?, como lo veíamos, es el entendimiento. Ajá. Y entonces en ese sentido, ¿no?, como sigue siendo una acción, aunque no está buscando lograr algo, sino lograr el entendimiento, pues también tiene que haber un proceso, ¿no? Y entonces Habermas va a empezar a como hacer distintas, pues justo, ¿no?, como análisis y muy detallados, ¿no?, de cómo serían esos procesos para la acción comunicativa. Y luego tenemos, ¿no?, ¿qué pasa entonces con el entendimiento? Si ese es el objetivo de la acción comunicativa, si el objetivo es el entendimiento, ¿cómo lo entiende Habermas? Y
Y entonces Habermas va a hablar como de dos dimensiones del entendimiento, donde una, ¿no? Una dimensión del entendimiento, ¿no? Está como insertada un poco. Lo que no quiero es que vayamos a confundir, ¿no? Como lo que plantea Habermas con la teoría de la acción comunicativa, con lo que planteaba la hermenéutica. Ajá. Porque son tradiciones distintas. Ajá. La hermenéutica se va a terminar yendo hacia cierto tipo de, como digamos, de metodologías, ajá, mientras que la teoría crítica, y en este caso desde la teoría de la acción comunicativa de Habermas, es otra tradición. Ajá. Sin embargo, en ambas tradiciones, ¿no? En la teoría crítica o la tradición de Habermas y en la tradición de la hermenéutica, un rasgo que comparten es pensar como el aspecto del contexto, ajá, o en términos de Habermas, una precomprensión cultural. Ajá. En el caso de la hermenéutica, acuérdense esta idea del horizonte de interpretación y de la tradición, tenía que ver con como cierto contexto bajo el cual nosotros podemos interpretar algo. Ajá. Puede ser un fenómeno, puede ser un texto, ajá, pero lo interpretamos bajo ciertas condiciones, históricas, políticas, sociales, culturales. Entonces, eso es en la hermenéutica, ¿no? Es la tradición, es el horizonte de interpretación. En la teoría de la acción comunicativa, esta dimensión del entendimiento, que Habermas llama precomprensión cultural, tiene que ver también con cómo, en términos de la comunicación, ajá, está como detrás, ¿no? De esos procesos comunicativos que nosotros tenemos, ajá, está un aspecto cultural. O sea, nuestra comunicación no se da en la nada, se da en ciertas condiciones. Ajá. Que sería un poco esta cuestión de la precomprensión cultural. Esa es una dimensión del entendimiento. La otra dimensión de la que habla Habermas tiene que ver con un entendimiento más como en términos técnicos, vamos a decirlo de esa manera, que sería la lingüística. Ajá. O sea, cómo opera nuestro lenguaje, en este caso con las palabras, ajá, sea que lo hagamos de manera escrita o de manera oral, pero ahí hay como ciertas reglas que están operando, ajá, y que pues varían por supuesto de una lengua a otra, ajá, pero lo que no varía es que toda lengua, digamos, tiene como una estructura, con reglas gramaticales, ajá, con reglas sintácticas, etcétera, ajá, de significado, ajá, pero, ¿no? O sea, justo las dos dimensiones del entendimiento, la dimensión lingüística, que sería cómo funciona nuestra lengua, y la dimensión cultural, lo que están haciendo es permitir, ¿no? O sea, se unen y permiten que la comunicación pueda tener sentido. Ajá. Entonces, ¿no? Un poco como se los pongo aquí, ¿no? En esta imagen. Ajá. Están estas dos personas hablando, podríamos decir tienen como identidades distintas, ¿no? Pero logran formar una comunicación, un vínculo de comunicación. ¿Por qué? Porque se da ese entendimiento, ajá, a pesar como de las diferencias, ¿no? O sea, logra ver como esto, ¿no? Y entonces, ¿no? En verdad es bastante complicada de explicar, de exponer, ¿no? Porque se necesita mucho bagaje filosófico y de otro tipo para entender la acción comunicativa. Pero, ¿no? Lo importante para Habermas tendría que ver con que en la acción comunicativa, ajá, logremos el entendimiento. Ajá. De nuevo, ese es su objetivo. Ajá. Lograr el entendimiento. Uh-huh. Y la cuestión va a ser cómo, ¿no? En las dos dimensiones del entendimiento, que es esta cuestión cultural y la cuestión lingüística, se va a dar, se va a lograr, digamos, como de manera satisfactoria la acción comunicativa. Ajá. Eso es un poco lo que se está buscando, ¿no? Luego Habermas también va como a ampliar, ¿no? su noción de entendimiento, ¿no?
Y dice, ¿no? Fíjense, dice, el término entendimiento tiene el significado mínimo de que al menos dos sujetos lingüística e interactivamente competentes entienden idénticamente una expresión lingüística. O sea, si pensamos o si pensáramos que cada persona, ¿no?, tiene como su propio lenguaje, ¿no?, eso volvería bastante complicada la comunicación. El que todos los que hablemos español, ¿no?, quizá hay quien lo habla de una manera más ajustada a las reglas, ¿no?, gramaticales, de sintaxis, etcétera, del español, y hay quienes no lo hablan así, sino lo hablan de manera menos correcta, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero el punto es que, independientemente de eso, ajá, de esas formas específicas de hablar, hay un entendimiento. Ajá. ¿Por qué? Porque, un poco como aquí dice, ¿no?, hay una competencia, o sea, hay una habilidad, ajá, de entendimiento, ¿no?, en este caso lingüística. Y entonces, esa está como presupuesto, ¿no?, de que los demás nos puedan entender, es un aspecto importante, ¿no? Por ejemplo, en la lógica, ¿no?, esto es algo que se parecería, no es exactamente eso, pero se parecería al principio de caridad. Ajá. La lógica, ¿no?, si ustedes recuerdan, tiene distintos principios, ¿no? El principio de identidad, el principio de no contradicción, el de tercer excluido y el de razón suficiente. Cuatro principios. Pero hay otro, ¿no?, que aunque no es como tal un principio, sí es un supuesto que hacemos nosotros, que es el principio de caridad, donde nosotros suponemos, ajá, que la otra persona o con quien alguien que estemos dialogando, sea alguien directamente o sea a través de un texto escrito, por ejemplo, quien lo escribió, estamos suponiendo que tiene las habilidades para poder comunicar. Si yo estoy discutiendo con alguien, y justo por eso yo les pongo ahí como ejemplo esta imagen, si uno supone que la persona con la que está comunicándose no tiene los elementos para comunicarse, entonces, ¿cuál es el sentido de la comunicación? Ajá. Espero que no se esté confundiendo, pero la idea es un poco esa, ¿no? Así como viene en este ejemplo, ¿no? Dice, no hay mejor argumento para defender tu punto de vista hasta que empezar con a ver, pendejo, ¿no? ¿Qué pasa ahí con esto, no? O sea, ¿qué está suponiendo la persona cuando dice esto? Que el otro no entiende. Ajá. Que es como incompetente de alguna manera para entender. Ajá. Entonces justo, ¿no?, lo que Habermas estaría diciendo es como, si suponemos esto, ¿no?, que no nos entiende el otro, ¿como qué caso tiene la comunicación? Si el objetivo de la comunicación es el entendimiento, no podemos suponer que el otro no nos entiende o que no tiene las habilidades para poder entendernos. ¿Sale? Entonces, ese es un aspecto bien, bien importante. Ajá. Que tiene que haber como cierta ¿cómo llamarlo? Pues sí, cierto supuesto de que el otro tiene las mismas condiciones que nosotros para poder entender lo que tú le dices a alguien y lo que alguien te dice a ti. Ajá. Entonces, esa es un poco como la idea. Y entonces, en ese sentido, Habermas va a vincular como a toda esta como a esta constelación, ajá, de la acción comunicativa y del entendimiento, el acuerdo. Ajá. Lo voy a resaltar. Y ese acuerdo que tiene que ver justo con lo anterior, ¿no? O sea, no es que tú ya hagas un acuerdo con la persona con la que te comunicas, no, sino como que es algo implícito, algo, un supuesto, ¿no? O sea, uno supone y hace como una especie de acuerdo con la otra persona y tú supones que te va a entender. Por ejemplo, yo ahorita en este momento, si yo no tuviera esta idea como de, ¿no?, del supuesto de que nosotros tenemos un acuerdo donde yo estoy explicando algo y yo estoy pues sí, suponiendo que lo van a entender, por eso hago la explicación. Si yo sé, o no tengo como base este acuerdo, entonces como para qué les voy a explicar algo.
si no lo van a entender. Ajá. Si nos comunicamos con las personas, para decirlo de manera más sencilla, ajá, es porque suponemos que nos pueden entender. Ajá. ¿Sale? Entonces va por ahí como esta cuestión como del acuerdo. Y entonces en ese sentido, de las cosas como que estamos suponiendo, ¿no? de la persona o de las personas con quienes nos comunicamos, son en 3 dimensiones. Ajá. Una que sería cognitiva, donde supones, ¿no? que la persona puede justo, ¿no? Como entender, ¿no? Lo que tú le estás señalando, ¿no? Un poco como en términos del pensamiento, ajá, de su habilidad comunicativa, por decirlo así. Otra, que sería una dimensión moral, ¿no? Que esta después la vamos a vincular a la ética, ajá, a la ética del discurso, pero que tiene que ver, ¿no? Con que hay como, ¿no? Como lo pone aquí, ciertas normas, ajá, en este caso vinculadas con la comunicación. Ajá. O sea, no es que en la comunicación haya una moralidad, sino que como el entendimiento está situado en un contexto cultural, ¿no? Y lo cultural implica una serie de normas éticas o de normas morales, ajá, eso va a incidir de alguna manera en nuestros procesos comunicativos. Ajá. Finalmente tenemos la dimensión psicológica, ¿no? Que tendrá que ver como con la disposición, ajá, de nuestros interlocutores, ajá, con las personas con quienes estamos dialogando. Ajá. Y entonces, la cuestión aquí va a ser cómo va a darse esa interacción. Ajá. Acuérdense, el objetivo es lograr el entendimiento. Y si el entendimiento se logra es porque suponemos que hay esta habilidad, ¿no? del otro de entendernos, que hay una especie de acuerdo, que hay un comportamiento específico al momento de comunicarnos, ajá, y que hay una disposición también específica al momento de comunicarnos, ¿no? Cuando todos esos elementos están operando en la comunicación, lo que tendremos como resultado pues es una, para decirlo de esa manera, comunicación efectiva, así como lo representa en la imagen. O sea, están como funcionando todos los elementos y se logra, ¿no? Dar como el entendimiento, ¿no? Para decirlo de manera. Entonces, la pregunta, ¿no? Bueno, ¿para qué nos hablamos como de la teoría de la acción comunicativa? ¿No? Y entonces, Habermas, ¿no? Acuérdense, el problema, ¿no? El problema que Habermas está tratando de pensar es cómo vamos a hablar del conocimiento y del conocimiento verdadero, ¿no? Si estamos haciendo una crítica, ¿no? O si vino, ¿no? Como toda esta incertidumbre y el nihilismo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Ah, pues hay que pensar la comunicación. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, ajá, tenemos que comenzar como a partir de la acción, ¿no? De nuestros actos comunicativos, a generar ciertos como consensos, ajá, vamos a decirlo de esa manera, llegar como a cierto consenso, para poder establecer criterios, ajá, de verdad, ajá, en este caso respecto al conocimiento, ¿no? Porque si la acción comunicativa busca lograr el entendimiento, ajá, entonces tenemos que consensuar cuáles van a ser esas verdades. Ajá. ¿Sale? Eso es un poquito como lo que está buscando Habermas. Entonces, como lo ponemos, ¿no? Aquí, ajá, la teoría de la acción comunicativa lo que está tratando de hacer y de buscar es darnos, primero, un marco, ¿no? Donde estableces que la comunicación es una acción, ¿vale? Eso es muy importante, ¿no? La comunicación es una acción, ajá. Y si es una acción, la acción implica un supuesto de racionalidad, ajá. Un supuesto de que
el otro con el que estás comunicándote tiene las habilidades, ¿no? Tiene los elementos para poder entenderte. Si el entendimiento se logra es porque estás suponiendo que tiene eso, ¿no? Que la persona con la que tú te comunicas, ¿no? O con quienes nos comunicamos tienen eso. ¿Ah? Y ambos están buscando lograr ese entendimiento porque lo que se busca, ¿no? Es conformar, ¿no? Esta construcción, digamos, del conocimiento. Uh-huh. Entonces nos está dando la teoría de la acción comunicativa herramientas, uh-huh, para comprender nuestras interacciones comunicativas en términos, o en el entendido más bien, de que son acciones. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿no? Para vincularlo con la cuestión de la ética del discurso, que es otro aspecto, ¿no? Que bueno, ahorita no lo puedo poner en la presentación, pero, ¿no? Que lo voy a mencionar así, donde tenemos como que ser, sí, como, si ya tenemos pues como toda esta comprensión de que la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Implica un proceso con ciertos elementos donde estamos suponiendo y buscando ciertas cosas de manera colectiva, ajá, o sea, porque para Habermas la teoría de la acción comunicativa implicaría un proceso colectivo, ¿no? O sea, el lenguaje, de nuevo, no cada persona tenga su lenguaje, ajá. Tenemos quizá particularidades y diferencias en nuestros actos comunicativos, pero si podemos entendernos es porque al final hay una cosa que se comparte, que es esta parte cultural, pero también por otro lado la estructura lingüística que pueda tener una lengua. Entonces, en ese sentido, la ética del discurso está tratando de pensar, ¿no? Que esos procesos, ¿no? De comunicación que nosotros realizamos, donde se está construyendo una verdad en consenso, una verdad colectiva, tienen que considerar también las implicaciones éticas, y en ese sentido también serían políticas, que esos consensos puedan tener, ¿no? Que es, yo se los puse, ¿no? Bueno, fue una actividad opcional, pero si revisaron al menos la actividad, aunque no la hayan hecho, una cosa que yo les preguntaba es si nosotros podíamos ser responsables de nuestros dichos, de las cosas que decimos, ¿no? De lo que comunicamos, ¿no? Porque para Habermas, justo a partir de la teoría de la acción comunicativa, diría que sí. Ajá. Por eso uno no puede, ¿no? En el espacio público, ajá, sobre todo, o sea, en la relación de comunicación con otros, ajá, eso sería lo público, ¿no? No podemos decir lo que sea, cuando sea y como sea. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si la comunicación, perdón, es una acción, hay implicaciones éticas de eso. Uh-huh. Porque podemos generar conflictos de principio en términos del entendimiento al que podamos llegar con los otros, pero también de producir ciertas verdades, ¿no? O ciertos como eh, pues sí, verdades, ¿no? O consensos a los que hayamos llegado, que tal vez, ajá, no están considerando todos los efectos que pueden tener a nivel político. Uh-huh. Esto Habermas lo discute de manera, ¿no? más amplia en otros textos, ¿no? Hay uno a mí en particular que me gusta, ¿no? Que habla justo de la construcción de una, de una, se me fue el nombre, de una, eh, de una, bueno, se me fue el nombre del término, ¿no? Pero que tiene que ver con esa cuestión como ética, ¿sale? O sea, no es que moralicemos, ¿sale? Nuestra comunicación, ¿sale? No va por ahí. ¿Ja? Se trata de entender las implicaciones, los efectos
que los actos comunicativos pueden tener. La opinión pública, es la opinión pública, ¿sale? O sea, cuando nosotros construimos opinión pública, y aquí nos referimos a, por ejemplo, que voy a ponerlo con el ejemplo de la cuestión del feminismo, ¿no? Hay una opinión pública en México, ¿no?, sobre el feminismo. ¿Quién genera esa opinión pública? Pues las personas, ¿no? Las personas que vivimos en este caso en México y que vemos esas luchas. Pero hay distintos, digamos, como verdades que se construyen. Por ejemplo, la opinión pública, ¿no? O la verdad que construyen en términos de cómo se percibe esa lucha, ¿no? Desde las mismas luchas, es una, pero es diferente a la que se construye desde, por ejemplo, el gobierno, o desde la sociedad civil, que no participa, ¿no?, en esas luchas. ¿Sale? ¿Y cuál es esa opinión pública que se tiene sobre las luchas? Que están vandalizando, por ejemplo, ¿no?, que solamente son una bola de mujeres histéricas, ¿no? Esa es la construcción pública que se tiene de ese tipo de luchas, ¿no? O sea, de ese tipo de movimiento. Y es una opinión pública en términos comunicativos, porque están expresando algo, ¿sale? O sea, es una acción comunicativa, no es una acción racional que busque un objetivo, sino que está tratando de entender algo. En este caso, entender la lucha feminista. Pero si desde la opinión pública, que en el caso de los estados modernos, ¿no?, como el de nosotros, está dominada mayormente por un lado el Estado y por el otro los medios masivos de comunicación, entonces, aunque la opinión o que los mismos movimientos de luchas feministas puedan tener, ¿no?, sobre ellos mismos es diferente a la que tienen los medios de comunicación y el Estado, la que domina es la del Estado y la de los medios de comunicación. Y entonces aquí por eso la pregunta es, ¿somos responsables de los dichos, de las comunicaciones que realizamos? Acuérdense, lo que está en juego en la comunicación es el entendimiento. Si nosotros como sociedad civil generamos un entendimiento de las luchas feministas como algo perjudicial en lugar de como algo positivo, desde la perspectiva, ¿no?, y la postura de Habermas, claro que sí tienen, ¿no?, tenemos que ser responsables, pues, con las cosas que decimos. Voy a poner, ya, para cerrar con esto, un ejemplo rápido, ¿no? Cuando alguien generaliza y dice que las feministas son feminazis, primero está utilizando equivocadamente el término nazi, porque los nazis fueron pues implicaron una violencia muy particular, ¿no?, de tipo racial. Entonces está mezclando, ¿no?, una cuestión que tiene que ver con una lucha por una cuestión sexogenérica, la está mezclando con una cosa que tiene que ver con lo racial. Y con lo racial de manera específica hacia un grupo. O sea, los nazis fueron un grupo que eliminó a minorías, minorías raciales. Decir feminazi, ¿no?, es un dicho, ¿sale? Solo es un dicho. Pero ese dicho, en tanto es una acción de comunicación que está generando un entendimiento, tiene un efecto ético, ¿no?, de cómo se perciben a esas mujeres, ¿no? Por eso se las percibe como histéricas, ¿no?, como locas, ¿no? Entonces, por eso yo les pongo esa pregunta en la actividad, ¿no? ¿Podemos considerar que tenemos que ser responsables con las cosas que decimos? La respuesta, insisto, y yo ahí coincido con Habermas, es que sí, tenemos que ser responsables con lo que decimos. No podemos controlar los efectos que un acto comunicativo tiene si no somos responsables de esos actos comunicativos. La clave es entenderlo, o es como enfatizar que la comunicación es una acción. ¿Vale? Así como diríamos que somos responsables por todos los actos que nosotros realizamos o las decisiones que tomamos,
Pues eso mismo pasa con la comunicación. Todo lo que tú digas, si lo dices sin ser responsable, sin, o sea, reconocer las implicaciones que eso que dices puede tener, entonces esa acción comunicativa va a tener un efecto negativo. ¿Sale? Entonces, aquí me parece, por eso me gusta mucho la propuesta de Habermas, ¿no? Sobre todo esta parte hacia la ética del discurso, porque sí hace una invitación a considerar como de manera más amplia la dimensión que tiene la comunicación en nuestra vida cotidiana. O sea, ahí en esos actos comunicativos se está jugando no solo la construcción de un conocimiento o de la verdad, sino de nuestras relaciones sociales. ¿Sale? O como se los puse yo aquí, ¿no? Se está construyendo una experiencia. Una experiencia en el mundo, ¿no? Desde nuestra existencia individual, pero también desde nuestra existencia colectiva. Entonces, ¿no? Cuando digamos las cosas, un poco como para cerrar, ¿no? Hay que decirlas de manera responsable. Sobre todo esto váyanlo como pensando vinculado a la libertad de expresión. ¿Sale? Sí, yo creo que por supuesto la libertad de expresión tiene que defenderse, pero eso no significa que actuemos. En este caso, ejercer nuestra libertad de expresión, que será un acto comunicativo, de la manera que se nos dé la gana. ¿Por qué? Porque al ser un acto, necesariamente tenemos que ser responsables de ese acto. Si yo no voy a ser capaz de responsabilizarme de los efectos que mi acto comunicativo pueda tener, entonces más me convendría no decir nada. ¿Sale? Entonces va por ahí, ¿sale? Ok, chicos, pues bueno, espero que le hayan entendido un poquito el tema. Ya con esto cerraríamos, ¿no? Nuestros temas. Chequen bien el video para que puedan responder su cuestionario y el examen. Y pues con eso terminaríamos. ¿Sale? Cuídense mucho, chicos. Buena suerte.